Palabra del Señor. Te voy a invitar entonces a que te unas. Hemos dicho que comenzamos con una nueva serie que se llama Consumado es. Comenzamos con esta serie entonces que se llama Consumado es. Ya este es el tercer mensaje. Consumado es el tercer capítulo de este mensaje. Hemos hablado en los programas anteriores de la importancia, ¿no?, de creer y de confiar en el Señor Jesús y de estas preciosas palabras llamadas consumado es. Decirle al que está al lado tuyo, consumado es. Ha sido hecho. Decirle, ha sido hecho. Todo lo que necesitas que el Señor haga ha sido hecho. Él es único. Dijimos los mensajes anteriores que Él es nuestra propiciación. El lugar propicio o el lugar oportuno es la oportunidad que tenemos de reconciliarnos con nuestro Señor. Decíselo al que está al lado tuyo. Juntos, si es cristiano el que está al lado tuyo, le decís, juntos vamos a declarar que Jesucristo es nuestro Señor. Juntos vamos a declarar que Él es único y que Él es suficiente. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le decimos, Señor, en esta mañana te vamos a dar gracias? Infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu bondad. Señor, consumado ha sido tu poder en nuestras vidas. Consumado ha sido, Señor, el poder de tu presencia. Consumado ha sido, Señor, en nosotros el poder de tu gracia. Señor, y vos has sido nuestro sustituto. Señor, vos has sido nuestra propiciación. Y declaramos juntos como pueblo, como iglesia, que el poder de tu Espíritu Santo se mueve en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, hemos basado este mensaje en este dicho de Jesús cuando estaba colgado en esa cruz y dijo, consumado es. Está hecho. No hay absolutamente nada que se escape al plan del Señor Jesús. Lo que hoy vamos a ver, y es el tema que nos va a permitir seguir con este precioso mensaje de consumado es la reconciliación. La reconciliación es definitivamente una de las tareas que este consumado es en nuestras vidas. Decirle a que está al lado tuyo, ha sido hecho o consumado es. Decirle otra vez, consumado es. Juan 19:30, al final de su versículo, cuando el Señor estaba ahí colgado en esa cruz, cuando Él estaba ahí en esa cruz, dice, consumado es, consumado es, consumado es, ha sido hecho. ¿Ha sido hecho qué? Ya vimos, fue hecha la sustitución. Él pagó por mí. Fue hecho el lugar propicio o el lugar oportuno para que nosotros lo que perdimos en el huerto del Edén lo recuperemos. Y la tercera cosa que hace la presencia de Dios es en nosotros la reconciliación. Reconciliarnos con el Señor Jesús. No hay otro lugar, no hay otro momento, no hay
otra situación, no hay otro hombre que haya reconciliado nuestra vida con Dios, sino que Jesucristo hecho hombre. La reconciliación, la muerte de Cristo en esa cruz, hace en nosotros reconciliación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hace en nosotros la reconciliación. Entonces hoy vamos a dedicarnos a este punto de la reconciliación. En un libro de mala doctrina, porque hay libros que tienen buena doctrina y hay libros que tienen mala doctrina. Muchas veces nosotros pensamos que porque un pastor tiene una iglesia muy muy grande, entonces tiene una buena doctrina, ¿no? Siempre hay que estar atento a todo lo que leemos. No importa si es su pastor, mire, me estoy poniendo yo en su lugar, no importa si es otro pastor, todo llévenlo a la palabra del Señor. Entonces, un libro de mala doctrina que anda circulando por ahí, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice en su escrito esto, a ver si lo puedo poner en pantalla. Sí, dice, los antiguos sacrificios, está refiriéndose a los sacrificios en el tabernáculo, ¿sí? Cuando el tabernáculo de reunión, la novela de Moisés, ¿no? Ahora algunos están viendo la novela de Jesús, léanlo en la Biblia, la historia de Jesús, léanlo en la Biblia, ¿no? La novela de Moisés que vieron, ¿no? Se está refiriendo al tabernáculo de reunión. Un día vamos a tener, o vamos a empezar una serie sobre el tabernáculo de reunión. Pero dice esto, los antiguos sacrificios, refiriéndose al Antiguo Testamento, hablan de un Dios airado que necesita ser propiciado por la sangre de víctimas muertas sobre altares judíos. Luego sigue diciendo, la cruz de Cristo reveló a un Dios de amor, cuyo amor tan tierno, vasto y profundo, podía ir incluso a la cruz del Calvario. Preste atención muy bien a lo que usted está leyendo ahí en pantalla. Yo puse, hay un error de concepto. Yo sé que Mauro se debe estar riendo cuando digo, ¿entendiste el concepto? Hay un error de concepto en este comentario. Hay un error de concepto en este comentario. Cuando el lector distraído lee esto, puede caer en un error muy, pero muy importante. Aunque al final habla de lo vasto, de lo profundo, de lo tierno, del amor del Señor, lo que dice antes de referirse a la cruz de Cristo no es un concepto que podamos aplicar nosotros a la palabra del Señor. Entonces decía, un lector distraído puede caer en un error importante en cuanto al sacrificio de la cruz de Cristo. Si prestamos atención a los expuestos, nos damos cuenta que para resaltar el sacrificio de Cristo, este escritor está tratando de confrontar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Está diciendo algo así como aquel sacrificio Dios lo necesitaba porque Él estaba enojado y estaba airado y simplemente tenía ira. Eso es lo que está diciendo esta lectura. Es como decir, Dios estaba tan enojado, que aunque sea por lo menos hágale un par de sacrificios ahí para que Él no nos aplaste como una cucaracha, digo yo siempre. El Señor podría aplastarnos, así nos pisotea y quedamos fuera de su gracia. Pero dijimos el domingo pasado, es su paciencia la que retiene el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces un lector distraído puede caer en el error de querer confrontar aquel sacrificio y decir, no, el Antiguo Testamento habla de un Dios enojado, pero el Nuevo Testamento habla de un Dios de amor. Yo lo dije el domingo pasado, a veces suena así porque el Nuevo Testamento habla más del amor de Dios que de la ira de Dios. La palabra de Dios es una sola desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el comienzo hasta el libro de la Revelación, Apocalipsis no significa final, no significa el fin de los tiempos. Vea la serie Apocalipsis, está completa ahí en el canal de YouTube. Pero la Biblia es una, desde el comienzo hasta el último libro, que es el libro de las Revelaciones.
es una sola y por lo tanto marca un plan de salvación. Hay varios mensajes también ahí en el canal que usted lo puede ver y lo hemos, hace poquito nomás predicamos 2 o 3 sobre momentos, sobre estadios, sobre situaciones espirituales desde el comienzo de la creación y aún desde antes de la creación, donde el Dios es un Dios de amor que tiene paciencia para con los hombres. Igual, aunque Dios es un Dios de amor, Dios es también un Dios que está airoso o airiado. No sé cómo se dice. Tiene ira. Ahí está, listo, la resolví. Airado. Dios está airado, ¿sí? Dios tiene ira. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son un reflejo del amor de Dios. Dijimos en los mensajes anteriores que la paciencia entonces de Dios era importante en este tiempo, pero el amor de Dios no va en detrimento de la ira de Dios. Porque Dios también está enojado. Y usted va a decir, pastor, me parece que se está equivocando en el mensaje, ¿no? Está hablando de un Dios enojado cuando tiene que hablar de un Dios de amor para que todo el mundo esté atraído al Señor, ¿no? Venga el Dios de amor, que lo ama, que lo cuida, que nadie quiere ver a ese Dios enojado. Todos quieren ver al Dios de amor. Porque Dios es un Dios de amor. Pero no se vaya todavía de la transmisión. Quédate un poquito ahí porque vas a entender algo con respecto al amor y a la ira de Dios. Se intenta con frases como la expuesta recién, destruir el concepto de la ira de Dios. Pero el Nuevo Testamento también habla de que Dios está airado. ¿Escuchaste bien eso? Wow. Miren, vamos a ir a Romanos. Busquen su Biblia ahí, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Ahí yo lo voy a poner en pantalla, pero si querés controlarlo en tu Biblia, para que entiendas que no estoy mintiendo con lo que te estoy diciendo, siempre lo vuelvo a sacar. Siempre controla con tu Biblia todo lo que escuchas. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y todos sabemos esta parte de la palabra, ¿no? Dice, mas el justo, exacto, por la fe vivirá. Pero dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra qué. Lea bien, por favor, lo que vamos a decir. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El justo vivirá por la fe. El amor de Dios es grandioso, el amor de Dios es poderoso, pero también en ese amor está la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia. ¿Contra toda injusticia de quién? De los hombres que quieren sí o sí vivir en esa maldad. Dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Deliberadamente el hombre quiere pecar y Dios se enoja contra ese pecado. No solo en Romanos, sino que en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento se demuestra también que Dios está airado. Otra vez le vuelvo a decir, no se me vaya. Porque Dios es un Dios de amor. Pero también Dios es un Dios que está enojado contra el pecado. No quiere ver el pecado en el mundo. Dios no le interesa que tu vida esté llena de pecado, que traen dolor, que traen tristeza, que traen muerte. Muerte espiritual, muerte de la familiar en la separación.
A Dios no le gusta eso. Como dijimos el domingo pasado, este pastor que había dicho, Dios lo necesita para que Él demostrarnos que es su amor, necesita nuestro pecado. Es imposible que Dios necesite nuestro pecado, porque si Él necesitara nuestro pecado, no estaría enojado contra el pecado. Dios tiene en un punto que resolver esta situación con Él mismo, y a eso vamos a llegar en un ratito. Dios es amor y ama a todos, pero Dios está airado con el impío. ¿Quién es el impío? El que peca deliberadamente, el que no cree en Él, el que es pagano en sus actitudes, el que es indiferente al plan de Dios. Una persona, escuchaba una vez a un pastor que dice que alguien le dijo, pastor, dice, Dios es un Dios de amor, entonces Dios no va a dejar que nadie se vaya al infierno porque Él es amor. Y este pastor dice que le contestó, no, Dios no quiere que se vaya al infierno, ellos se van solitos. Porque así es el plan de salvación. La reconciliación está dada, la sustitución ya fue hecha, el lugar propicio para reconciliarse con Dios está hecho y el momento de reconciliación ya ha pasado por un proceso que te voy a contar enseguida en estos puntos que quiero mostrarte. ¿Estás entendiendo el concepto, Mauro? ¿Estás entendiendo el concepto, hermano? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que no ama el pecado. Hoy es tiempo de venir a Dios si querés disfrutar de la presencia de Dios y dejar esa vida de pecado. Decir, pastor, yo no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. No podés dejarlo, no te hagas problema. Vení al Señor así como está, porque el que te da las fuerzas para cambiar es el mismo Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el Evangelio es amor, pero es también una revelación de ¿qué? De la justicia y su justa ira. Eso es el Señor. Eso es un Dios airado. Eso es un Dios amoroso. Hay una justicia justa, valga la redundancia, en la ira de Dios. Voy a darte ahora una revelación. Decirle al que está al lado tuyo, prepárate, che, que el pastor nos va a revelar algo. Se puso en profeta el pastor. Escucha bien, la revelación está en la palabra de Dios. Que nadie venga a decirte algo inventado, ¿no? Te vas a casar con aquella mujer que venga y entra a la iglesia con un vestido rojo y ¿no? Esas cosas que dicen hoy. Eso no es revelación. Eso o es adivinación o es otra cosa. Escucha bien lo que voy a revelarte hoy. ¿Cómo es que Dios es amor y que Dios es un Dios de ira? ¿Cómo puede ser? ¿No? O estás enojado o sos amoroso. ¿No? O estás enojado o sos amoroso. No es porque te quiero te aporreo, ¿te acordás ese dicho que había? Porque te quiero te aporreo. No, eso no es amor, ¿no? Eso es violencia. Pero ¿cómo entonces Dios tiene que resolver esta situación? De alguna manera, en Él mismo, Dios tiene que resolverlo en Él. Escucha bien esto, que pocas veces vas a escuchar a alguien que revele este tipo de cosas. No es porque sea yo, simplemente yo soy un simple repetidor de las cosas del Señor, ¿no? Pero fíjate muy bien, yo te voy a invitar que vayas a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Ya dijimos, por su paciencia, Dios no destruyó a la humanidad. Vean el mensaje pasado en YouTube para que puedan entenderlo, ¿sí? Está ya ahí una lista de reproducción, en el canal ponen Pastor Gustavo Prieto. Por favor, repasen estos mensajes. Vean 1, 2, 5, 10, 15 veces, anótenselo, vuelvan a repasar en la semana para que el diablo no les robe la palabra del Señor. Fíjense muy bien, entonces, lo que dice este pasaje. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Yo puse ahí amor, ira. Amor,
ira. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Después usted lea los pasajes anteriores y los pasajes posteriores, porque esto no es un versículo aislado lo que estoy leyendo, pero no hay tiempo para mucho más. Dice que Dios estaba en Cristo, en el momento en que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo, Dios el Padre estaba en Cristo. Permítame que se lo repita muchas veces para que entienda el contexto definitivo de este pasaje. Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo. Dios estaba reconciliándose Él mismo. Cuando Cristo Jesús estaba crucificado, la actitud de Dios el Padre era reconciliarse Él mismo con el mundo. Vamos a leer el pasaje de nuevo. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo, reconciliando consigo al mundo. Vamos a leerlo de nuevo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo podría agarrar este pasaje y decir, no, el Señor nos mandó a predicar, vamos, prediquemos, porque es la parte más fácil de entender. Pero quiero que vuelvas a leer lentamente, por favor, este pasaje. ¿Qué estaba haciendo Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo Dios el Padre cuando Jesús estaba colgado en esa cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, Dios estaba, algo intrínseco, algo de Dios que le pertenece solamente a Él, poniéndose Él mismo de acuerdo en que no iba a tener en cuenta, gracias a su Hijo, el pecado de los hombres. Léelo de nuevo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros que predicáramos. Perdón que haga la pausa, pero hay que tomar esto, ¿no? Hay que entender esto, que Dios, cuando el hombre pecó, tuvo que trabajar aún en Él mismo para que tengamos entrada a su presencia. No me quiero spoilear el mensaje porque esto continúa. Tengo un ratito más, ¿no es cierto? No se me van de la transmisión. Decirle al que quiere que le prepare los videos que espere un poquito que el pastor está predicando. ¿Cómo es que Dios, el que está airado, el que está enojado con el pecado, puede tener un plan de reconciliación? Ese plan de reconciliación se llama expiación, pero eso es para el domingo que viene. Uy, perdón, le pegué el micrófono. Ese plan, que es la expiación de nuestro pecado, lo vamos a ver el domingo que viene. Pero ¿cómo es que Dios trabaja en esto? Para poner en marcha la expiación, que vamos a ver el domingo que viene, Dios necesita Él mismo querer expiar, no de espía, expiar, sacar, ya lo vamos a ver, el pecado del mundo en que nosotros vivimos. Déjenme explicarlo así. Dios aborrece el pecado y la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Eso dice la palabra de Dios. Dios aborrece el pecado y la paga del pecado es muerte. Si el hombre tiene que juzgar de acuerdo a la ley de Dios, de qué está bien o qué está mal, el hombre le daría muerte a todo pecador. El hombre. Inmediatamente.
Por eso es que nos hacemos ese tipo de preguntas como ¿por qué Dios no frenó a Eva en el huerto del Edén? ¿Por qué Dios dejó que el hombre viva en pecado? ¿Por qué? ¿No? Porque esa es nuestra actitud como hombre. Decir, bueno, a ver, este se equivocó, ¡pa! Listo, lo matamos, lo separamos. No quiero más, no hay más reconciliación. Que no aparezca por mi casa porque lo mato. Y no estoy exagerando. Cuando nosotros vamos a la historia, lo vemos esto en las famosas cruzadas. Vamos a conquistar el mundo para Cristo y llegamos y llegaban las cruzadas y mataban a los hombres porque eran pecadores, o la cacería de brujas, o todo, porque eran pecadoras y había que... Porque ese es el corazón del hombre. A mí no me toca hablar de eso. Pablo Ludueña, él es el experto en historia. Él se encargará en algún momento, en algún desde casa, por ahí podemos hacer algo de esto. Hablando del comportamiento aún de aquellos que decían ser cristianos y llevaban el evangelio de manera mal, ¿no? De manera equivocada. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Punto. Porque el hombre no intenta poner primero el amor. Sin embargo, Dios trabaja distinto. Gracias, Señor, que trabajas distinto. Decirle al Señor, gracias, Señor, que trabajas distinto. Dios aborrece el pecado y está enojado. No dice que está enojado con el pecado. Está enojado con el pecador, con el impío. Dios tiene ese enojo. Pero dijo para sí, voy a tener que compensar esto, porque Dios es un Dios santo y no puede mirar el pecado. ¡Pah! Mamita, ¿no? Cada vez meto más cosas. Dios está enojado y no puede mirar el pecado. Entonces, Dios dijo para sí, voy a poner en marcha un plan que compense este paga del pecado es muerte. Esa paga del pecado que parece ser muerte, pero no lo es. Escucha bien esto. Dios hace este plan. Se puso en marcha el plan de salvación que se llama la expiación, que es lo que vamos a ver el domingo que viene. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo, Dios el Padre va a ver a partir de ahora al pecador y lo va a ver a través de mí con ojos de amor y no con ojos de ira. ¡Wow! Dios cambia la visión. Dios cambia la manera de mirar a aquellos que vamos a través de su Hijo a su presencia. Entonces, cuando Jesús estaba en esa cruz, esto dice 2 Corintios capítulo 5, Dios mira al pecador y dice, mi ira está sobre ti, pero mayor que mi ira es el amor. Por eso Jesús dice, ante todas las cosas lo más grande es el amor, porque para Dios lo más grande es el amor. Entonces Dios nos mira y dice, aunque mi ira está sobre ti, el amor por mi Hijo es mucho mayor que el enojo que yo puedo tener. Ya sé por qué se ha tildado, se debe haber apagado la cámara. Si usted me permite, yo voy a volver ahora con la imagen también. Se está poniendo bonito o complicado, no sé. No sé si está poniendo bonito o se está poniendo complicado. Permítame que me vuelva a conectar con la cámara. Pero mientras tanto, si estás entendiendo esto que estoy diciendo, compartí con tu hermano de que Dios es tu Señor y tu Salvador. Compartí que Dios es único en tu vida. Compartí que Él es único sobre tu vida y sobre tu corazón. Seguramente está saliendo el GIF ahí en la cámara. Lee ese dicho del Señor. El Señor dice, aunque mi ira está sobre ti, mayor que mi ira es el amor que yo tengo por mi Hijo.
¿Se acuerdan hace un tiempito? Estaba Leandro en la iglesia y yo me paré delante de Leandro. Lean, si andás por ahí, te extraño, Lean. No, me llamó el otro día, estuvimos charlando un ratito. Aunque mayor que todas las cosas es la ira de Dios, mucho mayor que todo esto es el amor del Señor. Decirle al que está al lado tuyo, Dios te ama más que a nada en el mundo, Dios te ama. Mira que estoy ubicando otra vez toda la cosa esta de salir por internet. Dios te ama más que todas las cosas. Mi ira está sobre ti, pero mi amor por mi Hijo Jesucristo, es mucho mayor. Mayor es el amor de Dios. Mayor es el amor del Señor. No hay nada, absolutamente nada, que se pueda escapar del plan de salvación de nuestro Señor. Así es, la ira del Señor está puesta por debajo. La ira del Señor está puesta por debajo del amor de nuestro Señor. Es más grande el amor. Dios, entonces, punto número 1, principal, el que nosotros tenemos que entender, Dios estaba en Cristo Jesús, reconciliándose consigo, reconciliando al mundo. Dios se reconcilia con el hombre. Escuchá bien esto porque es muy interesante. Si Dios no se hubiera reconciliado, Él mismo hubiera querido reconciliarse con el hombre, vos y yo estaríamos, como dice su palabra, destituidos de su gloria. Y no hay otra situación peor que esta. Pero como Dios es un Dios de amor, quien merece la gloria, no la necesita por nosotros, que somos inmerecedores de su gracia. Dios se reconcilia con el hombre. Pero el hombre fue el que pecó. El hombre tendría que acercarse a Dios y decir, ¿qué puedo hacer yo para reconciliarme? No hay absolutamente nada que podamos hacer para reconciliarnos con Dios. No hay nada que yo pueda hacer, no hay sacrificio, no hay caminatas de rodilla hasta la Virgen de no sé cuánto. No hay sacrificios que yo pueda hacer. No hay ofrenda, no hay diezmo, no, pero yo estoy actuando para que Dios obre a mi favor. Nada de eso sirve para reconciliarte con Dios. Si no venís a Jesús hoy y le decís, Señor Jesús, te quiero en mi vida y te quiero en mi corazón, nada de eso te lleva a Dios. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay ningún ser humano que pueda llevarte a Dios. Porque el plan de salvación y el plan que puede darte la expiación, lo que vamos a ver el domingo que viene, es simplemente a través del Señor Jesús. Todos los caminos nos llevan a Roma, todas las puertas que se abren nos llevan al Padre. No. Quizás todos puedan creer en un mismo Dios, podemos hablar largo y tendido sobre eso, pero el único camino a Dios, el Padre, es Jesucristo hecho hombre. Si querés entender esto, tenés que leer el Evangelio de Juan y tenés que leer Primera de Juan. El Evangelio de Juan y Primera de Juan. Ya hay algunos capítulos en internet del Evangelio de Juan que estamos enseñando. Y Primera de Juan es también algo que tenés que leer. Primera de Juan es una carta muy cortita. Si querés empezar por Primera de Juan. Para que entiendas este concepto. Si hoy no venís a Cristo Jesús y le decís te quiero en mi vida, en mi corazón, no llegás a Dios el Padre. John Smith, que es uno de los
de los teólogos que yo leo, dice, la salvación del creyente queda sellada en el mismo momento en que el hombre, eso lo pongo yo, porque viene en un texto más largo, queda sellada en el mismo momento en que confía en el Salvador. La salvación del creyente queda sellada en el mismo momento en que el hombre confía en Jesús como su único y suficiente Salvador. Debemos entender que el plan de salvación es simplemente, y llega a nosotros simplemente a través del Señor Jesús. Cuando dice Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo al hombre, está diciendo no hay otra manera en que puedas llegar a mi presencia, si no es a través de Jesucristo. Podría decirse en vez de reconciliando, Dios estaba diciéndose a sí mismo. Dios estaba diciendo a sí mismo, no tendré en cuenta el pecado del hombre. No voy a tener en cuenta, mirá el sacrificio de mi Hijo. Y cuando lleguemos a su presencia, aunque dice la Biblia, vamos a estar todos delante de su presencia, lo que se va a ver en nosotros, en nuestro pasaporte, es la cara del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, el sacrificio del Señor Jesús en nuestras vidas. La reconciliación más importante es la que Dios se hace a sí mismo para que entonces, escuche bien, para que entonces y solamente entonces Dios pueda, el hombre pueda reconciliarse con Dios. La reconciliación más importante es la que Dios se hace a sí mismo. Y entonces sí, podemos decir definitivamente, el hombre, yo, hoy puedo reconciliarme con Dios. Ya termino, no te me vayas. Decile a tu familia, Dios se propuso, fue iniciativa de Dios, decirle, reconciliarse conmigo. A pesar de que soy esto que vos ves, Dios propuso reconciliarse conmigo. Todos los hombres pueden ser amigos de Dios. Todos los hombres pueden ser amigos de Dios. Todos los hombres tienen entrada a la presencia de Dios. Cuando Jesús dijo en esa cruz consumado es, estaba expresando al mundo espiritual, todo hombre que quiera ser amigo de Dios, ahora puede venir a su presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que es el Señor! ¡Qué tremenda que es su palabra! Dios tomó la iniciativa para que vos hoy puedas ir a su presencia. Por eso Dios sigue enojado y dice, mirá todo lo que he hecho y este aún no entiende. Todo lo que ha hecho y aún este no entiende lo que está pasando. Pero sigue. Entonces cuando Dios ve tu pecado dice, pero mi Hijo Jesucristo me hace tener paciencia para con el pecador. Va a llegar un momento en que el final ya está dado. Y el que no tomó la decisión de seguir a Cristo pasará su eternidad en el lugar del lago de fuego y azufre por la eternidad. No es que va ahí y desaparece, quedas por la eternidad en el sufrimiento, mientras los que recibimos a Jesús tenemos vida eterna, pero felices en su presencia. Déjame terminar con esto, no te me vayas.
La cruz de Cristo, entonces, hizo estas dos cosas. Hizo que la ira de Dios fuera menos importante para Él, para el Dios Todopoderoso, que su amor. O decirlo al revés. La cruz de Cristo hizo que el amor sea más importante que la ira. Que lo que Dios ponga en primer lugar sea la ira. Cuando Jesucristo dijo, consumado es. Cuando Jesucristo dijo esa frase, estaba diciendo, ya es definitivamente el amor puesto en primer lugar. Paréntesis para aquella introducción. El sacrificio de Cristo es lo que habla el libro de Levíticos. El libro de Levíticos era la educación que el hombre necesitaba para que entendiera lo que Cristo Jesús venía a hacer. Ese sacrificio del Antiguo Testamento no queda fuera de los ojos de Dios, sino que Dios, porque tenía paciencia, armó la escuelita del hombre y dijo, yo tengo que enseñarle al hombre la importancia de lo que va a ser Jesús. Si el Señor Jesús hubiera venido en el momento en que el hombre pecó y hubiera sido el sacrificio de Cristo, el hombre nunca hubiera entendido que tiene que tomar la decisión de seguir a Dios porque Él es amor. Wow. Espero que estés entendiendo esto. Espero que se entienda esto. Y si no, cuando lo subamos a YouTube, volverlo a escuchar y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar, repasa esto. Dios quiso educar. Entonces lo que en el libro de Levíticos te cuenta cuando vas al Nuevo Testamento, tenés que ir al libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es el Levítico del Antiguo Testamento. Y ahora ya no habla del sacrificio con palomas, con corderos, sino que habla del sufrimiento de Cristo en esa cruz. Qué maravilloso es el Señor. Ya termino. Así que, entonces Dios hizo dos cosas. Ya dijimos la primera. Hizo que la ira de Dios fuera menos importante para el Todopoderoso que el amor. O decirlo al revés, hizo que el amor sea mucho más importante que la ira para Dios. La segunda cosa que hizo que todos los hombres puedan ser amigos de Dios. Ese consumado es, esa frase que parece suelta, por ahí, suelta en la palabra del Señor. ¿No? Y Jesús dijo, consumado es, y entregó su espíritu al Padre, y nos vamos a que entregó su espíritu al Padre, y nos olvidamos de remarcar la frase, ¿consumado es qué? Consumado es que Él ya pagó por vos y vos no tenés que estar sufriendo hoy en el mundo en el que estás. Aunque van a venir sufrimientos porque el mundo de pecado todavía no se termina, la paz de Dios en medio de esa crisis te hace vivir confiado. Entonces, ¿por qué? Porque Él fue tu sustituto. El consumado es, dijimos el domingo pasado, es Dios Todopoderoso dándote la oportunidad, la propiciación, el lugar oportuno para la reconciliación. Entonces, luego de que consumado es, hoy está la reconciliación. La que Dios se hizo a sí mismo, ya está hecha, y la que vos tenés que tomar la decisión, ahora, de poder ir a Dios, sin miedos, sin dificultades, con tus pensamientos pecaminosos, porque cuando llegás a Dios, Dios te mira a través de Cristo Jesús. Y si hay algo que cambiar, Dios lo cambia. No lo cambias vos solo, Dios lo cambia. Entonces, hizo que todos los hombres puedan ser amigos de Dios. ¿Querés ser amigo de Dios? No la voy a extender más porque se me vienen tantas cosas a la cabeza con este tema que podemos... Ya les dije, yo quería ser consumado solamente en abril, pero ya se termina hoy el mes, ¿no?
Vamos a tener que seguir el mes que viene con los otros... perdón, en mayo. ¿Estamos en mayo? Sí, en mayo. Bueno, ya encerrados no sabemos dónde estamos. Ya se termina mayo y seguimos con esto. Si usted quiere que la terminemos, ponga ahí cortada la pastor, ya no nos interesa más y total. Ahora si querés que el sacrificio de querer aprender poco más de este consumado es repasar los mensajes en la semana, aprender un poquito más. Déjenme que ya termino con esto que te voy a contar. Quizás te sirva. Perdón, me salió la frase, quizás te sirva lo que voy a contarte. Quiero terminar con esto, que es una frase de L.S. Schaeffer. ¿Cómo hablo inglés? No sé cómo se pronuncia, chicos, ¿no? Pero él dice esto: aunque nunca se implica que quede eliminada la enemistad del mundo para con Dios, se declara que el estado judicial del mundo queda tan alterado delante de Dios mediante la muerte de Cristo, que se dice de él que ha reconciliado el mundo consigo. Si no lo entendiste, cuando termine, volvé un poquito para atrás. Pero está diciendo esto, básicamente, Schaeffer. La alteración que sufre el Señor en su visión para el mundo de pecado es tan grande que hace superponer a esa ira el amor hacia el mundo pecador. Por eso se dice que Dios en ese momento estaba reconciliando al mundo consigo. Y la segunda cosa que quiero decirte para terminar es el testimonio de un seguidor de Charles Wesley. Charles Wesley escribió un himno y este hombre escuchó ese himno. Y dice, cuando yo escuché el himno, un himno que era sobre la salvación, dice, creí que Dios me había perdonado todos mis pecados por causa de Cristo y hallé aquella paz que brota de mi corazón. ¿Cómo me gustaría que alguno de los que está escuchando en esta mañana diga, cuando escuché al pastor Gustavo hablar sobre el consumado entendí definitivamente de que Dios estaba trabajando para que yo hoy pueda tener o pueda brotar de mi corazón paz. Me encantaría que esto pueda pasar en este tiempo. Amada iglesia, consumado es. Decía así, consumado es. Es un gol de media cancha. Para los que somos medio loquitos mirando fútbol. Yo no puedo mucho porque mi esposa me reta. ¿Viste cuando metés el gol de la final del Mundial, cuando faltan un minuto para que termine el partido? Los que vivimos el 3-1 en el Bernabéu. Bueno, no voy a hablar de eso, no, ya sé, pero digo, entendemos esa pasión, esa misma pasión tenemos que leer cuando estamos viendo el relato y dice el Señor Jesús, consumado es un gol de media cancha. Ya no pago yo, ahora pagó el Señor por mí. Hoy yo tengo entrada a Dios para vivir una vida de paz, de amor, de gozo, felicidad en su presencia. Venía el Señor hoy. No te quedes así como estás. Venía el Señor hoy. Vamos a terminar con este pasaje, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Para aquellos que ya hemos recibido al Señor, tenemos que entender esto. Por tanto, somos nosotros, Iglesia Bautista de Coimen, IBC. ¿Te gusta decir yo voy a la IBC? Nosotros somos, dice 2 Corintios, embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara. Nosotros somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. Cuando el mundo escuche, tiene que escuchar la voz de Dios diciendo, en nombre de Cristo os ruego, reconciliaos con Dios. Lo que está diciendo este pasaje es, Dios está pidiendo a gritos que su iglesia le diga al mundo que está en pecado que hoy puede venir porque consumado es el plan de salvación.
todos pueden venir a su presencia. Consumado es. Ese es el gol. Esa es la victoria. Consumado es. Esa es la pasión que nosotros tenemos que tener cada mañana al levantarnos. Consumado es. Mi negocio está en crisis por causa de la pandemia. El Señor ha dicho que Él es mi proveedor. Eso ha sido hecho en la cruz. Señor, hoy te pido el rescate económico para mis finanzas, para mi negocio, para mi familia, para mi hijo que está en la droga, para mi hija que está en la droga o en la prostitución, o mi hijo que está desviándose en su sexualidad. Señor, tu palabra dice que ha sido hecho por nosotros y que el pecado no actúa en la vida del hombre. Y termina con esta frase: consumado es. Yo lo creo, Señor. Y entonces, cuando Jesús viene, cuando Jesús actúa, donde está su presencia, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Te invito, si podés, allá donde estás, que cierres tus ojos por un momento. Que le digas a tus hijos, a tu suegra, a quien esté con vos, decirle: vamos a orar. Y vamos a decir: gracias, Señor. Vamos a decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque me dejaste que yo, siendo un pecador, pueda tener reconciliación con vos. No te jactes de tu predicación y de tu evangelio y de tu conocimiento teológico. No te jactes de eso. Porque si no hubiera sido por la reconciliación del Señor, decirle: gracias, Señor. Nada de lo que tengo, Señor, sirve si no te tengo a ti. Vení a mi vida, Señor. Vení a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.